El sol abrazaba el pueblo de San Isidro, un lugar donde el polvo parecía adherirse a todo, a las casas de adobe, a las botas gastadas de los caminantes, al pelaje raído de los perros que merodeaban en busca de sobras. El aire olía a tierra seca y a algo más, un rastro tenue de comida rancia que tiraba de las fosas nasales de Lupo como un anzuelo. Sus patas, endurecidas por años de deambular, apenas hacían ruido contra el pavimento agrietado mientras avanzaba por un callejón estrecho. Su cuerpo, flaco hasta el punto en que las costillas se marcaban bajo la piel, se movía con una mezcla de cautela y urgencia. El hambre era un viejo compañero, pero ese día rugía con más fuerza, un tambor sordo que resonaba en su estómago vacío. Lupo no siempre había sido un perro callejero. En los rincones de su mente, guardaba imágenes borrosas, el calor de una camada, el roce de lenguas suaves, el olor a leche tibia. Pero eso había sido antes, en un tiempo que parecía un sueño lejano. Ahora, el mundo era un mosaico de olores y sonidos que debía descifrar para sobrevivir. El callejón prometía algo, un cubo de basura volcado, con restos de pan duro y un trozo de carne medio podrida. Sus ojos, de un ámbar opaco, brillaron con un destello de esperanza. Bajó la cabeza, olfateando con cuidado. El pan olía a moho, pero era comida. Sus dientes se cerraron sobre un pedazo cuando un crujido lo detuvo, el sonido vino de atrás, un roce de botas contra la grava. Lupo giró la cabeza, las orejas tiesas, el cuerpo tenso como un resorte. El olor lo golpeó antes que la vista, licor rancio, sudor agrio, un tufo humano que le erizó el pelo del lomo. La figura de un hombre llenó la entrada del callejón, bloqueando la luz del sol. Diego era alto, con hombros anchos y una barba descuidada que no ocultaba la mueca de desprecio en su rostro. Sus botas, negras y relucientes, parecían fuera de lugar en el polvo del pueblo. Lupo retrocedió un paso, el pan aún entre los dientes, sus ojos fijos en el hombre. ¿Qué tenemos aquí?, masculló Diego, su voz rasposa como si hubiera tragado arena. Dio un paso adelante, y el aire pareció volverse más pesado. Un maldito chucho robando basura. Lupo no entendía las palabras, pero el tono era un lenguaje universal. Peligro. Su instinto le gritó que huyera, pero el hambre lo anclaba al suelo. Soltó el pan, un gemido bajo escapando de su garganta, un intento de apaciguar al hombre. Diego rió, un sonido seco y cruel que resonó en las paredes del callejón. Sus ojos brillaron con algo oscuro, una chispa de satisfacción que Lupo no podía comprender, pero que sintió como un escalofrío. El primer golpe llegó sin aviso. La bota de Diego se estrelló contra el flanco de Lupo, un impacto que lo lanzó contra el cubo de basura. El mundo se volvió un borrón de dolor y confusión. El aire abandonó sus pulmones, y un aullido agudo rasgó el silencio. Lupo intentó levantarse, sus patas temblando, pero el segundo golpe lo alcanzó en el hocico. El sabor de la sangre llenó su boca, cálida y metálica. Rodó por el suelo, el polvo pegándose a su pelaje, mientras el callejón se llenaba de los gruñidos de Diego. Esto es lo que mereces, rata sarnosa, escupió Diego, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Su bota se alzó de nuevo, pero esta vez Lupo, impulsado por un instinto más antiguo que el miedo, rodó a un lado. La bota golpeó el cubo, haciendo que un eco metálico reverberara en el callejón. Diego maldijo, tambaleándose, y Lupo aprovechó el momento. Sus patas encontraron agarre, y corrió, el dolor palpitando en cada músculo, el corazón latiendo como un tambor desbocado. El callejón parecía alargarse, un túnel interminable de sombras y escombros. Lupo no miraba atrás, pero podía sentir la presencia de Diego, su olor persiguiéndolo como un depredador. Giró a la derecha, metiéndose en un hueco entre dos casas abandonadas. El espacio era estrecho, apenas suficiente para su cuerpo flaco. Se apretó contra la pared, jadeando, el aire raspando su garganta. El mundo se redujo al latido de su corazón y al dolor que recorría su cuerpo. La sangre goteaba de su hocico, manchando el suelo. Cerró los ojos, esperando, escuchando. Los pasos de Diego resonaron cerca, pesados y furiosos. Lupo contuvo el aliento, su cuerpo inmóvil, fundiéndose con las sombras. El hombre pasó de largo, murmurando maldiciones, su voz perdiéndose en la distancia. Solo entonces Lupo permitió que un temblor lo recorriera. El dolor era un fuego que ardía en su flanco, pero estaba vivo.
Sobrevivir era lo único que sabía hacer. El callejón quedó en silencio, salvo por el zumbido de las moscas que revoloteaban sobre la basura. Lupo esperó, minutos o tal vez horas, hasta que el olor de Diego se desvaneció por completo. Con un esfuerzo que le arrancó un gemido, salió del hueco y cojeó hacia un rincón más oscuro, donde un montón de tablas rotas ofrecía algo parecido a un refugio. Se dejó caer, el suelo frío contra su pelaje. El hambre seguía allí, pero ahora era un eco lejano, opacado por el dolor y el miedo. Cerró los ojos, su respiración entrecortada, intentando reunir fuerzas. El mundo de los humanos era cruel, más cruel que el hambre o la lluvia. Pero Lupo no sabía rendirse. En otro rincón del pueblo, Diego entró en un bar polvoriento, el aire cargado de humo y risas ásperas. Se dejó caer en una silla, pidiendo una cerveza con un gesto brusco. La adrenalina aún corría por sus venas, una corriente eléctrica que lo hacía sentir vivo. El recuerdo del perro, su gemido, el crujido de sus costillas bajo la bota, le arrancó una sonrisa torcida. No sabía por qué lo había hecho, no realmente. Tal vez era la rabia que siempre llevaba dentro, un nudo que nunca se deshacía. Tal vez era solo que el mundo le debía algo, y ese perro había estado en el lugar equivocado. ¿Qué te tiene tan contento, Diego?, preguntó un hombre desde la barra, un tipo flaco con un sombrero ladeado. Diego se encogió de hombros, tomando un trago de su cerveza. Solo le di una lección a un chucho. Nada importante. El hombre rió, pero había algo en su mirada, un destello que Diego no supo interpretar. Cuidado, amigo. Los perros no olvidan. Y este pueblo tiene formas de ajustar cuentas. Diego frunció el ceño, dispuesto a responder, pero un escalofrío lo detuvo. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo al licor o al calor. No había nada que temer. Era solo un perro, una cosa miserable que no valía nada. Se recostó en la silla, ignorando la inquietud que empezaba a crecer en su pecho. Mientras tanto, Lupo yacía bajo las tablas, su cuerpo un mapa de dolores. El sol se había hundido en el horizonte, y el aire se volvía frío, mordiendo su piel a través del pelaje. Cada respiración era un esfuerzo, pero seguía respirando. Siempre lo hacía. En la oscuridad, sus sentidos se agudizaron. El olor del polvo, el susurro del viento, el crujido lejano de algo moviéndose. Abrió los ojos, alerta. El hambre, el dolor, el miedo, todo se desvaneció ante un nuevo instinto. Algo se acercaba, los pasos eran ligeros, no como los de Diego. Más suaves, casi tímidos. Lupo levantó la cabeza, olfateando el aire. Un nuevo olor lo alcanzó, jabón, dulces, un toque de tierra. Era humano, pero no como los otros. Su cuerpo se tensó, listo para huir, pero el dolor lo mantenía clavado al suelo. Los pasos se detuvieron a pocos metros. Una sombra pequeña se recortó contra la luz de la luna, y una voz, suave como el roce de una hoja, rompió el silencio. ¿Estás ahí, pequeño? No te haré daño. Lupo no entendía las palabras, pero el tono era diferente. No había amenaza, solo una calidez que lo desconcertó. La sombra dio un paso más, y el olor se intensificó. Era una niña, apenas una silueta en la penumbra. Sus ojos brillaban, no con crueldad, sino con algo que Lupo no había sentido en mucho tiempo. ¿Esperanza? ¿Piedad? No lo sabía. Solo sabía que no podía moverse, no podía huir. La niña se arrodilló, extendiendo una mano. Lupo gruñó, un reflejo débil, pero no retrocedió. El dolor lo tenía atrapado, pero también la curiosidad. ¿Qué quería esta humana? ¿Era una trampa? Su corazón latía con fuerza, dividido entre el instinto de supervivencia y una chispa de algo nuevo, algo que no podía nombrar, y entonces, en la quietud de la noche, los pasos volvieron. No los de la niña, sino otros. Pesados, familiares. El olor de licor y sudor llenó el aire, y el cuerpo de Lupo se congeló. Diego. Estaba de vuelta. La noche envolvía a San Isidro en un manto de sombras, rota solo por el débil resplandor de la luna que se colaba entre las nubes. Bajo el montón de tablas rotas, Lupo yacía inmóvil, su cuerpo un mosaico de dolores punzantes. El sabor de la sangre aún persistía en su hocico,
y cada respiración era un recordatorio del golpe que Diego le había propinado. El olor a licor y sudor del hombre regresó como un espectro, mezclado con el polvo del callejón, haciendo que su corazón latiera con un pánico que apenas podía contener. Los pasos pesados se acercaban, y Lupo, atrapado por el dolor, se preparó para lo peor. Pero entonces, la voz de la niña, suave como un susurro del viento, lo detuvo todo. No tengas miedo, pequeño. No dejaré que te hagan daño. La niña, Clara, estaba arrodillada a pocos pasos, sus ojos brillando con una mezcla de temor y determinación. Su olor, jabón, dulces, un toque de tierra húmeda, era un contraste tan grande con el de Diego que Lupo, a pesar de su desconfianza, sintió un destello de curiosidad. No entendía sus palabras, pero el tono era un idioma que su instinto reconocía. No había amenaza, solo una promesa frágil. Clara extendió una mano, lenta, como si temiera romper algo invisible. Lupo gruñó, un sonido débil que más parecía un lamento, pero no retrocedió. El dolor lo mantenía clavado al suelo, y la presencia de Diego, aún acechando en el aire, lo obligaba a elegir, huir o quedarse. Los pasos pesados se detuvieron. Lupo olfateó, sus fosas nasales temblando. El olor de Diego estaba allí, pero más lejos, desvaneciéndose como si el hombre hubiera dado la vuelta. Un murmullo bajo, casi un gruñido humano, se perdió en la noche, seguido del crujido de botas alejándose. Lupo exhaló, un temblor recorriendo su cuerpo. No sabía por qué Diego se había ido, pero el alivio era tan grande que casi opacó el dolor. Clara, ajena al peligro que acababa de desvanecerse, se acercó un poco más, su mano aún extendida. «Estás herido», dijo, su voz temblando. «No puedes quedarte aquí. Ven, te ayudaré». Lupo no se movió. Los humanos eran un enigma, criaturas que daban comida o golpes sin razón aparente. Había aprendido a no confiar, a mantener la distancia. Pero esta niña era diferente. Su olor no llevaba la acidez del odio, ni el peso de la crueldad. Había algo en ella, una calidez que lo hacía dudar. Clara, al ver que Lupo no respondía, se quitó la bufanda que llevaba al cuello, un trozo de lana azul, gastado pero limpio, y la colocó en el suelo, a modo de ofrenda. Luego, con cuidado, sacó una botella de agua de su mochila y vertió un poco en una tapa de plástico que encontró entre la basura. «Bebe», susurró, empujando la tapa hacia él. El olor del agua limpia fue como un faro en la tormenta. Lupo, con el hocico seco y la garganta ardiente, no pudo resistirse. Arrastrándose, cada movimiento una agonía, se acercó a la tapa y lamió el agua. Era fresca, pura, un alivio que le arrancó un gemido bajo. Clara sonrió, sus ojos brillando bajo la luna. Pero Lupo, incluso mientras bebía, mantuvo un ojo en ella, listo para cualquier trampa. Los humanos siempre tenían trampas. Clara no se movió, solo lo observó, sus manos quietas sobre las rodillas. En su mente, veía al perro no como una sombra sarnosa, sino como un ser vivo, tan frágil como ella misma. Había visto muchos perros callejeros en San Isidro, pero algo en este, sus ojos ámbar, su cuerpo tembloroso pero digno, la había atrapado. No podía dejarlo allí, no después de lo que había oído en el pueblo, un hombre, su propio tío Diego, alardeando de haber pateado a un perro hasta hacerlo aullar. La rabia y la vergüenza quemaban en su pecho, pero ahora solo quería ayudar. «Voy a llevarte a un lugar seguro», dijo, más para sí misma que para Lupo. «Hay un cobertizo detrás de la casa de mi abuela. Nadie va allí». Lupo terminó el agua, su lengua rozando el plástico vacío. El dolor en su flanco seguía allí, un latido constante, pero el agua le había dado un poco de fuerza. Miró a Clara, sus orejas ligeramente alzadas. No entendía su plan, pero el instinto le decía que quedarse en el callejón era peor. Con un esfuerzo que le arrancó otro gemido, se puso de pie, tambaleándose. Clara, conteniendo un grito de emoción, se levantó despacio para no asustarlo. «Así, pequeño. Sígueme». El camino al cobertizo fue lento, una procesión silenciosa bajo la luz de la luna. Clara caminaba adelante, mirando atrás cada pocos pasos para asegurarse de que Lupo la seguía. Él cojeaba, su cuerpo protestando con cada movimiento, pero el olor de la niña lo mantenía anclado. El pueblo estaba tranquilo, salvo por el canto lejano de un grillo y el crujido ocasional de las ramas movidas por el viento. El cobertizo,
una estructura de madera desgastada al borde de un terreno baldío, apareció como una sombra achaparrada contra el cielo. Clara abrió la puerta con cuidado, el chirrido de las bisagras resonando en la noche. «Aquí estarás bien», dijo, entrando primero para mostrarle que era seguro. El interior olía a madera húmeda, heno viejo y algo metálico, como herramientas oxidadas. Lupo olfateó el aire, sus sentidos alerta. El espacio era pequeño, con un suelo de tierra cubierto de paja y unas cajas apiladas en un rincón. No era un hogar, pero era un refugio. Se arrastró hasta un montón de paja, dejándose caer con un suspiro. Clara, con una linterna que sacó de su mochila, iluminó el lugar. La luz reveló las heridas de Lupo, un corte en el hocico, un moretón oscuro en el flanco, sangre seca pegada al pelaje. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. «Espera aquí», dijo, colocando la bufanda junto a él. «Voy a buscar algo para limpiarte». Lupo no respondió, solo la miró, su respiración entrecortada. Mientras Clara salía corriendo hacia su casa, él cerró los ojos, dejando que el cansancio lo envolviera. Imágenes fragmentadas cruzaron su mente, una camada de cachorros acurrucados contra una madre que ya no recordaba, el frío de una noche sin refugio, el hambre que lo había perseguido desde que abrió los ojos al mundo. Había perdido a sus hermanos, uno tras otro, a manos del hambre, el frío o los humanos. Estaba solo, siempre lo había estado. Pero ahora, por primera vez, una chispa de algo diferente ardía en su pecho. No era esperanza, no todavía. Era la posibilidad de algo mejor. En el bar del pueblo, Diego seguía sentado, la cerveza tibia en su mano. La conversación con el hombre del sombrero lo había dejado inquieto, aunque no sabía por qué. Las palabras resonaban en su cabeza: los perros no olvidan. Era una tontería, una superstición de pueblo. Pero la imagen del perro, sus ojos ámbar fijos en él antes de huir, no se desvanecía. Sacudió la cabeza, pidiendo otra cerveza. No había nada que temer. Era solo un chucho, una cosa sin importancia. Sin embargo, cuando salió del bar, el aire frío de la noche le pareció más pesado, como si alguien lo observara desde las sombras. Clara regresó al cobertizo con una bolsa de tela llena de provisiones, un trapo limpio, una botella de agua, un poco de pan y una pomada que su abuela usaba para cortes. Encontró a Lupo donde lo había dejado, sus ojos entreabiertos, vigilantes. Se arrodilló junto a él, mojando el trapo para limpiar la sangre de su hocico. Lupo gruñó, pero no se movió, dejando que sus manos trabajaran. El contacto era extraño, casi doloroso en su suavidad. Nadie lo había tocado así antes. «Te llamaré Lupo», dijo Clara, sonriendo. «Como el lobo de las historias de mi abuela. Eres fuerte, ¿sabes? Vas a estar bien». Lupo no entendía el nombre, pero el tono lo calmó. Cerró los ojos, dejando que la niña trabajara. Por un momento, el dolor parecía más lejano, el mundo menos cruel. Pero entonces, un sonido rompió la quietud, un aullido lejano, grave y resonante, que hizo que Lupo abriera los ojos de golpe. No era un sonido humano, ni el de un perro común. Era algo más, algo antiguo, que le erizó el pelaje y llenó su pecho de una inquietud que no podía explicar. Clara también lo oyó. Su mano se detuvo, el trapo goteando sobre la paja. Miró hacia la puerta del cobertizo, la linterna temblando en su mano. El aullido se repitió, más cerca, seguido de un crujido en las sombras del exterior. Lupo se tensó, sus sentidos alerta. Algo estaba allí, observándolos. Algo que no pertenecía al mundo de los humanos ni al suyo. ¿Qué fue eso?, susurró Clara, su voz apenas audible. Lupo no tenía respuestas, solo instinto. Y su instinto le decía que lo que fuera que estaba allá afuera no era un amigo. La oscuridad del cobertizo parecía palpitar con el eco del aullido, un sonido que resonaba como un tambor en el pecho de Lupo. Sus orejas se alzaron, tiesas, captando cada matiz, grave, profundo, cargado de una advertencia que su instinto entendía mejor que su mente. El olor del aire cambió, trayendo un rastro de pelaje húmedo, sangre vieja y algo más, una ferocidad que le erizó el lomo. Clara, con la linterna temblando en su mano, miraba hacia la puerta entreabierta, donde la luz de la luna dibujaba sombras que parecían moverse. El trapo húmedo que sostenía goteaba sobre la paja, olvidado,
mientras su respiración se aceleraba. ¿Qué fue eso? Susurró de nuevo, su voz un hilo frágil en la penumbra. Lupo no podía responder, pero su cuerpo hablaba por él. Se puso de pie, ignorando el dolor que aún latía en su flanco, sus ojos ámbar fijos en la entrada. El aullido se repitió, más cerca, seguido de un coro de gruñidos bajos que hicieron que el cobertizo pareciera encogerse. No era un lobo solitario, como había pensado al principio. Era una jauría. Y no venían en son de paz. Clara retrocedió, tropezando con una caja vieja, la linterna cayendo al suelo con un golpe seco. La luz se tambaleó, proyectando sombras grotescas en las paredes. Lupo gruñó, un sonido gutural que era más instinto que valentía. Había enfrentado el hambre, el frío, los golpes de los humanos, pero esto era diferente. Los perros callejeros de San Isidro no eran como él, un solitario que esquivaba problemas. Eran una fuerza, un grupo unido por la supervivencia, y su olor decía que este lugar, el cobertizo, el terreno baldío, era su territorio. La puerta crujió, empujada por una fuerza invisible. Una silueta llenó la entrada, grande, desgarbada, con un pelaje negro que parecía absorber la luz. Sus ojos brillaban, uno de ellos opaco, como una moneda gastada. Garra, el líder de la jauría, entró con pasos deliberados, sus garras raspando la tierra. Detrás de él, otras sombras se movieron, 3 perros más, flacos pero fuertes, sus dientes visibles en la penumbra. El olor a agresividad llenó el aire, tan denso que Lupo sintió que podía morderlo. Clara ahogó un grito, apretándose contra la pared. Lupo se colocó frente a ella, su cuerpo temblando pero firme. No entendía por qué la protegía, solo sabía que la niña le había dado agua, un refugio, un momento de bondad en un mundo que rara vez la ofrecía. Garra ladeó la cabeza, su ojo sano estudiando a Lupo con una mezcla de desprecio y curiosidad. Un gruñido bajo escapó de su garganta, un desafío que no necesitaba palabras. Los otros perros se desplegaron, rodeando el centro del cobertizo, sus cuerpos tensos, listos para atacar. Lupo bajó la cabeza, sus orejas pegadas al cráneo, mostrando sumisión pero sin retroceder. Había visto jaurías antes, sabía cómo funcionaban. Un paso en falso, y estaría muerto. Garra avanzó, su aliento caliente y fétido golpeando el hocico de Lupo. El olor a sangre vieja y carne rancia era abrumador, un recordatorio de la vida que estos perros llevaban, matar o morir. Lupo mantuvo la mirada baja, pero su cola se alzó ligeramente, una señal de que no se rendiría sin pelear. Vete, dijo Clara, su voz quebrándose mientras recogía la linterna y la apuntaba hacia Garra. Déjenlo en paz. El líder de la jauría apenas la miró. Para él, Clara era un estorbo, un humano insignificante. Su atención estaba en Lupo, el intruso que había invadido su territorio. Con un movimiento rápido, Garra chasqueó los dientes, rozando el hocico de Lupo. No fue un mordisco, sino una advertencia. Lupo retrocedió un paso, su corazón latiendo con fuerza. El dolor de sus heridas lo hacía cojear, pero su mente trabajaba rápido. Huir no era una opción, la jauría lo alcanzaría. Pelear era suicidio. Solo le quedaba una cosa, astucia. En un rincón del pueblo, lejos del cobertizo, Diego caminaba por las calles desiertas, el eco de sus botas resonando en la noche. La cerveza del bar no había ahogado la inquietud que lo perseguía. Las palabras del hombre del sombrero seguían girando en su cabeza: los perros no olvidan. Era ridículo, pero no podía sacarse de la mente los ojos del perro, aquellos ojos ámbar que lo habían mirado con algo más que miedo. ¿Odio? ¿Desafío? Sacudió la cabeza, maldiciendo en voz baja. Era solo un chucho. Nada más. Sin embargo, al pasar por la plaza, sintió un escalofrío. El viento traía un aullido lejano, el mismo que había resonado en el cobertizo. Diego se detuvo, mirando hacia la oscuridad. Por un momento, le pareció ver una sombra moviéndose entre los árboles, pero cuando parpadeó, no había nada. «Maldito pueblo», murmuró, apretando el paso. No creía en fantasmas ni en cuentos de viejas, pero algo en el aire le decía que San Isidro guardaba secretos que no entendía. En el cobertizo, Lupo tomó una decisión. En lugar de enfrentarse a Garra, dio un paso hacia un lado, exponiendo su flanco herido, un gesto de vulnerabilidad calculada. Los otros perros gruñeron,
pero Garra alzó la cola, silenciándolos. Lupo bajó aún más la cabeza, emitiendo un gemido suave, casi suplicante. No era sumisión total, era una estrategia. Garra, intrigado, se acercó, olfateando las heridas de Lupo. El olor a sangre y dolor parecía complacerlo, pero también lo confundía. Este perro no era como los demás, no era un rival ni una presa fácil, únete o muere, parecía decir el gruñido de Garra, su postura rígida, su ojo sano brillando con autoridad. Lupo no podía unirse a la jauría, no con Clara allí, no con la frágil confianza que había comenzado a construir. Pero tampoco podía pelear, no en su estado. Su mente buscó una salida, y entonces la encontró. Con un movimiento lento, se arrastró hacia una de las cajas apiladas, donde el olor a comida vieja era más fuerte. Usando su hocico, empujó una lata rota, derramando un trozo de carne podrida que había estado escondida. El olor atrajo a los otros perros, que se lanzaron hacia la comida, rompiendo el círculo. Garra gruñó, furioso, pero la distracción le dio a Lupo un momento. Miró a Clara, que seguía paralizada contra la pared, y emitió un ladrido corto, urgente. Ella entendió. Corrió hacia la puerta, la linterna iluminando su camino. Lupo la siguió, cojeando, mientras Garra intentaba reunir a su jauría. La noche los recibió con un frío cortante, el terreno baldío extendiéndose como un campo de sombras. Clara corría, su respiración entrecortada, y Lupo la seguía, cada paso una puñalada en su flanco. Se detuvieron en un claro, jadeando. Clara se arrodilló, abrazando a Lupo, su rostro húmedo de lágrimas. Lo siento, susurró. No sabía que vendrían. Lupo lamió su mano, un gesto instintivo que sorprendió a ambos. Pero el momento de calma duró poco. Un nuevo gruñido resonó desde el borde del claro, y Garra apareció, seguido por dos de sus perros. La jauría no había terminado con ellos. Clara levantó la linterna, pero la luz solo hizo que los ojos de Garra brillaran con más intensidad. Lupo se colocó frente a ella, su cuerpo temblando de agotamiento pero firme. No podía ganar esta pelea, lo sabía. Pero no dejaría que la niña pagara por su presencia. Garra avanzó, su gruñido creciendo, cuando un estruendo sacudió el aire. El cielo se iluminó con un relámpago, seguido por un trueno que hizo temblar la tierra. Los perros retrocedieron, desconcertados, y Clara gritó, aferrándose a Lupo. El olor a ozono llenó el aire, y entonces, un crujido seco vino del cobertizo. Una chispa, un destello, y de repente, el tejado de madera comenzó a arder. El fuego creció rápido, alimentado por la paja seca, iluminando la noche con un resplandor anaranjado. Lupo y Clara miraron, paralizados, mientras las llamas lamían las paredes. Garra y su jauría retrocedieron, sus gruñidos convirtiéndose en aullidos de pánico. El fuego no era su enemigo, pero el caos sí. Lupo sintió el calor en su pelaje, el humo picando sus ojos. Clara tosió, cubriéndose la boca con la bufanda. «Tenemos que irnos», gritó, tirando de Lupo, pero Lupo no se movió. Sus ojos estaban fijos en el cobertizo, donde un aullido diferente, agudo y desesperado, cortó el aire. No era Garra ni sus perros. Era un cachorro, atrapado en el fuego. Lupo miró a Clara, luego al cobertizo, y algo en su interior se rompió. No podía dejarlo atrás. Sin esperar, corrió hacia las llamas, ignorando el grito de Clara y el rugido del incendio que lo esperaba. El rugido del incendio devoraba el cobertizo, un monstruo de llamas anaranjadas que lamía las paredes de madera y escupía chispas al cielo. El aire se volvió denso, cargado de humo que picaba los ojos y quemaba la garganta. Lupo corría hacia el fuego, su cuerpo protestando con cada paso, el dolor de sus heridas olvidado bajo el impulso de un instinto más fuerte que el miedo. El aullido del cachorro, agudo y desesperado, seguía resonando en sus oídos, un faro en medio del caos. Clara, paralizada en el claro, gritó su nombre, Lupo, pero su voz se perdió en el crepitar de las llamas. El calor golpeaba como un puño, pero Lupo no se detuvo. Había perdido demasiado en su vida, no dejaría que otro cachorro muriera. El cobertizo era una jaula de fuego, las vigas crujiendo como si gimieran de dolor. Lupo entró, sus patas rozando la tierra caliente, el humo enredándose en su pelaje como una serpiente invisible.
Sus ojos lagrimeaban, pero su olfato, afilado incluso en la tormenta de olores, captó el rastro del cachorro, un aroma a miedo, a leche seca, a vida frágil. El sonido venía de un rincón, donde una pila de paja ardía con furia. Lupo avanzó, esquivando una viga que cayó con un estruendo, enviando una lluvia de chispas que chamuscaron su lomo. El dolor era un eco lejano, solo importaba el aullido. Bajo la paja, encontró al cachorro, un bulto pequeño de pelaje gris, acurrucado contra una caja volcada. Sus ojos, apenas abiertos, brillaban con terror. Lupo no dudó. Agarró al cachorro por el pescuezo, sus dientes cerrándose con cuidado para no herirlo. El peso era ligero, pero cada movimiento era una batalla contra el humo y el calor. El cobertizo temblaba, a punto de colapsar. Lupo giró, buscando la salida, pero el fuego había cerrado el camino. Las llamas danzaban frente a la puerta, un muro vivo que rugía con hambre. Fuera, Clara corría hacia el cobertizo, ignorando el calor que le quemaba la piel. Sus lágrimas se mezclaban con el sudor, su bufanda azul cubriendo su boca. La jauría de Garra, que había retrocedido ante el incendio, la observaba desde el borde del claro, sus gruñidos silenciados por el espectáculo. Garra, con su ojo sano fijo en las llamas, parecía debatirse entre la furia y el respeto. El acto de Lupo, su carrera hacia el fuego, era algo que incluso él, un líder endurecido, no podía ignorar. Clara se detuvo a pocos metros del cobertizo, el calor insoportable. «Lupo», gritó de nuevo, su voz rota. Buscó algo, cualquier cosa, para ayudar. Encontró un palo largo entre los escombros y lo usó para apartar una tabla en llamas, abriendo un hueco en la pared. El humo escapó en una nube negra, pero también mostró un destello de pelaje. Lupo, con el cachorro en la boca, corriendo hacia la abertura. Lupo saltó, su cuerpo rozando las llamas, el olor a pelo quemado llenando sus fosas nasales. Cayó al otro lado, rodando sobre la tierra, el cachorro a salvo entre sus patas. Clara corrió hacia él, arrodillándose, sus manos temblando mientras tocaba su pelaje chamuscado. «Estás vivo», sollozó, abrazándolo sin importar el calor que aún emanaba de su cuerpo. Lupo jadeaba, su respiración entrecortada, pero sus ojos ámbar brillaban con una chispa de triunfo. El cachorro, tosiendo débilmente, se acurrucó contra él. La jauría, que había observado en silencio, se acercó. Garra encabezaba el grupo, su postura menos agresiva, su ojo sano estudiando a Lupo con algo que parecía respeto. El cachorro, uno de los suyos, estaba vivo por culpa de este intruso. Los otros perros gruñeron, pero Garra alzó la cola, silenciándolos. Lupo, agotado, se puso de pie, colocándose entre Clara y la jauría. No quería pelear, pero no dejaría que la amenazaran. Garra dio un paso atrás, un gesto que en el lenguaje de los perros era una tregua, al menos por ahora. La jauría se retiró, desvaneciéndose en las sombras, dejando solo el crujido del fuego y el llanto de Clara. El cobertizo colapsó con un rugido final, enviando una nube de chispas al cielo. Clara, con Lupo y el cachorro a su lado, retrocedió hasta el claro, donde el aire era más fresco. La noche parecía más oscura ahora, el resplandor del incendio iluminando sus rostros. Clara limpió la sangre y el hollín del hocico de Lupo, sus manos temblando. «Eres un héroe», susurró, aunque sabía que él no entendía. Lupo lamió su mano, un gesto que era más instinto que afecto, pero que la hizo sonreír entre lágrimas. En el pueblo, Diego no podía dormir. Sus sueños estaban llenos de ojos ámbar y aullidos que lo perseguían. Se levantó de la cama, el sudor pegándose a su piel, y salió al porche de su casa. El cielo estaba manchado de un resplandor anaranjado, y el olor a humo llegó con el viento. Algo estaba mal. Sin saber por qué, sintió un nudo en el estómago, una culpa que no podía nombrar. El recuerdo del perro, su gemido bajo la bota, lo golpeó como un puñetazo. Por primera vez, se preguntó si había cruzado una línea que no podía deshacer. Clara, mientras tanto, sabía que no podía dejar a Lupo en el claro. El incendio atraería a la gente del pueblo, y no todos serían amables con un perro callejero. Con el cachorro en sus brazos y Lupo cojeando a su lado, decidió buscar otro refugio. Recordó un arroyo al otro lado del terreno baldío, un lugar donde el agua corría limpia y los árboles ofrecían sombra. Era un riesgo,
pero no había otra opción. Caminaron en silencio, el cansancio pesando en sus cuerpos, el eco del incendio aún resonando en sus oídos. El arroyo era un hilo de plata bajo la luna, su murmullo un alivio después del rugido del fuego. Clara dejó al cachorro en la orilla, donde lamió el agua con avidez. Lupo se acercó, bebiendo despacio, el frío del agua calmando su garganta reseca. Clara se sentó junto a ellos, su linterna apagada para no atraer atención. La noche era tranquila, pero no podía sacudirse la sensación de que algo los observaba. Lupo, con las orejas alzadas, parecía sentirlo también. El olor de la jauría se había desvanecido, pero había algo más, un rastro humano que no podía identificar. «Tenemos que quedarnos aquí hasta el amanecer», dijo Clara, más para sí misma que para Lupo. «Luego encontraré un lugar mejor». Lupo no respondió, solo se acostó junto al cachorro, su cuerpo protegiéndolo del frío. Clara los miró, su corazón dividido entre la admiración y el miedo. Sabía que Lupo no era un perro común, había algo en él, una fuerza que iba más allá de la supervivencia. Pero también sabía que el pueblo no era un lugar seguro para él, no con hombres como su tío Diego sueltos. En la distancia, Diego, atraído por el resplandor del incendio, caminó hacia el terreno baldío. Vio los restos del cobertizo, un montón de cenizas y madera quemada, y sintió una punzada de alivio mezclado con inquietud. No sabía por qué, pero el fuego parecía una señal, un eco de la rabia que lo consumía. Mientras observaba, una figura pequeña cruzó su visión, Clara, desapareciendo entre los árboles con dos perros a su lado. Diego frunció el ceño, reconociendo a su sobrina, pero también al perro que había pateado. El nudo en su estómago se apretó. En el arroyo, Clara y Lupo descansaban, pero la paz era frágil. Lupo, con los ojos entreabiertos, captó un nuevo olor, sudor, tabaco, un rastro humano que no era Clara. Sus orejas se alzaron, un gruñido bajo creciendo en su garganta. Clara, alertada, miró a su alrededor, pero la oscuridad era impenetrable. Entonces, una sombra se movió entre los árboles, alta, silenciosa, acercándose con pasos cuidadosos. No era Diego, ni Garra, ni nadie que conocieran. Lupo se puso de pie, su pelaje erizado, listo para proteger a Clara y al cachorro. La sombra se detuvo, y una voz grave, casi un susurro, cortó el silencio. «No tengas miedo, pequeño. No estoy aquí para hacerte daño». Clara contuvo un grito, su mano apretando la bufanda. Lupo gruñó, sus ojos fijos en la figura. ¿Era un amigo o un nuevo enemigo? La noche, cargada de secretos, no ofrecía respuestas. La noche se cernía sobre el arroyo como un velo, rota solo por el murmullo del agua y el crujido ocasional de las ramas mecidas por el viento. Lupo, con el cachorro acurrucado contra su flanco, mantenía los ojos fijos en la sombra que emergía entre los árboles. El olor del desconocido, tabaco, cuero viejo, un toque de hierbas amargas, era extraño, pero no llevaba la acidez de la amenaza. Aún así, su instinto lo mantenía alerta, su pelaje erizado, un gruñido bajo vibrando en su garganta. Clara, con la bufanda apretada en una mano y la linterna apagada en la otra, contuvo el aliento, su corazón latiendo con fuerza. La voz del hombre, grave y calma, había prometido no hacer daño, pero en San Isidro las promesas humanas eran tan frágiles como el cristal. «No se muevan», dijo la sombra, dando un paso adelante. La luz de la luna reveló su rostro, un anciano de piel curtida, con arrugas profundas como surcos en un campo. Su barba blanca caía en mechones desordenados, y sus ojos, de un gris opaco, brillaban con una intensidad que desconcertó a Lupo. Llevaba una chaqueta de lona gastada y un bastón que usaba más como apoyo que como arma. Era Mateo, el ermitaño del pueblo, un hombre del que Clara solo había oído rumores, un solitario que vivía al borde de San Isidro, alejado de todos tras una tragedia que nadie explicaba. Clara tragó saliva, su voz temblando. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?». Mateo alzó una mano, un gesto lento para calmarla. «No hay tiempo para explicaciones, niña. Ese perro está herido, y el fuego atraerá a más problemas. Vengan conmigo». Lupo olfateó el aire, buscando señales de peligro. El olor del hombre era limpio, sin el rastro de licor o rabia que asociaba con Diego. Pero los humanos siempre eran un riesgo. Miró a Clara, cuyos ojos estaban llenos de incertidumbre, y luego al cachorro,
que temblaba contra su pelaje. No podían quedarse allí, el olor a humo aún flotaba, y la jauría de garra podía volver. Con un esfuerzo que le arrancó un gemido, se puso de pie, su cuerpo protestando por las heridas y el cansancio. Clara, interpretando el movimiento de Lupo como una señal, asintió. Está bien. Pero si intentas algo, él te morderá, dijo, señalando a Lupo con una valentía que no sentía del todo. Mateo sonrió, un destello de dientes amarillos. No lo dudo. Vamos, mi cabaña no está lejos. El camino fue silencioso, roto solo por el crujido de las hojas bajo sus pies y la respiración pesada de Lupo. Mateo llevaba al cachorro en sus brazos, envuelto en un paño que sacó de su chaqueta. Clara caminaba junto a Lupo, su mano rozando su pelaje de vez en cuando, como si necesitara asegurarse de que aún estaba allí. La cabaña apareció al final de un sendero cubierto de maleza, una estructura de madera y adobe que parecía fundirse con el bosque. El olor a hierbas secas, linimento y leña quemada llenó las fosas nasales de Lupo, un aroma que era a la vez extraño y reconfortante. Dentro, la cabaña era un caos ordenado, estantes llenos de frascos, herramientas oxidadas, un catre cubierto con una manta raída. Una lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes en las paredes. Mateo dejó al cachorro en el catre y señaló un rincón donde había un montón de paja limpia. Ahí, pequeño, dijo, mirando a Lupo. Descansa. Esto va a doler un poco. Lupo, desconfiado, se acercó al rincón, pero no se acostó. Sus ojos seguían cada movimiento de Mateo, que sacó un frasco de ungüento y un trapo limpio de un estante. Clara, sentada junto al cachorro, observaba con una mezcla de fascinación y miedo. ¿Qué le vas a hacer?, preguntó. Curarlo, respondió Mateo, sin mirarla. Se arrodilló frente a Lupo, moviéndose con la lentitud de quien sabe que un movimiento brusco puede romper la confianza. Has pasado por mucho, ¿verdad? Pero sigues aquí. Eres un luchador. Lupo gruñó, un sonido débil, pero dejó que Mateo tocara su flanco. El ungüento olía a menta y algo más, un picor que calmaba el dolor. Las manos del anciano eran firmes pero gentiles, un contraste con las botas de Diego o incluso con la suavidad torpe de Clara. Por primera vez en mucho tiempo, Lupo sintió que podía bajar la guardia, aunque solo fuera un poco. Cerró los ojos, dejando que el cansancio lo envolviera, mientras Mateo limpiaba la sangre y el hollín de su pelaje. En el pueblo, Diego no había regresado a casa. La imagen de Clara con el perro lo perseguía, una mezcla de rabia y algo que no podía nombrar. Había seguido el rastro del incendio hasta el terreno baldío, pero al ver las cenizas del cobertizo, decidió buscar a su sobrina. La encontró en el sendero hacia el bosque, pero se detuvo al ver al anciano con ella. Algo en la escena, la niña, el perro, el ermitaño, lo hizo retroceder. No era miedo, se dijo. Era cautela. Pero la culpa, ese nudo que crecía en su pecho, no lo dejaba en paz. Clara, mientras tanto, observaba a Mateo trabajar. El anciano hablaba mientras curaba a Lupo, su voz un murmullo constante, como si el perro pudiera entenderlo. Perdí a alguien una vez, dijo, casi para sí mismo. Mi hijo. Un accidente, hace muchos años. Desde entonces, los animales han sido mi familia. Ellos no juzgan, ¿sabes? Solo quieren vivir. Clara frunció el ceño, su mente dando vueltas. ¿Por qué vives solo? La gente dice que eres raro. Mateo rió, un sonido seco. La gente habla de lo que no entiende. Prefiero la compañía de los árboles y los perros. Son más honestos. Lupo, aunque no entendía las palabras, captaba el tono. Había algo en Mateo, una tristeza que resonaba con la suya. Sus recuerdos eran fragmentos, una camada perdida, noches de hambre, traiciones humanas. Pero ahora, en esta cabaña, con el olor a hierbas y el calor de la lámpara, sentía algo nuevo. No era confianza, no del todo. Era la posibilidad de un refugio, un lugar donde el mundo no siempre dolía. El cachorro, ya limpio y alimentado con un poco de leche que Mateo tenía guardada, dormía en el catre. Clara lo miró, sus ojos llenos de una determinación que no había sentido antes. Voy a protegerlos, dijo, su voz firme. A Lupo y al pequeño. No dejaré que nadie les haga daño. Mateo la miró, una chispa de aprobación en sus ojos.
Eso es un gran peso, niña. Pero creo que puedes llevarlo. Fuera de la cabaña, el bosque estaba en silencio, pero no vacío. Diego, escondido entre los árboles, había seguido el rastro de Clara hasta allí. No sabía por qué lo hacía, tal vez era la culpa, tal vez era la rabia que aún ardía en su pecho. Pero al ver la cabaña, algo lo detuvo. La imagen del perro, su valentía al correr hacia el fuego, lo golpeó como un eco. Por primera vez, se preguntó quién era el verdadero monstruo. Clara, ajena a la presencia de su tío, ayudó a Mateo a vendar las heridas de Lupo. El perro, agotado, se dejó hacer, su respiración más tranquila. Pero entonces, un crujido vino desde el exterior, un sonido que hizo que Lupo alzara las orejas. El olor de Diego, licor, sudor, tabaco, llegó con el viento, débil pero inconfundible. Clara frunció el ceño, mirando hacia la puerta. ¿Qué fue eso?, susurró. Mateo se puso de pie, su bastón en la mano. Quédate aquí, dijo, su voz baja pero firme. Abrió la puerta, el aire frío entrando como un invitado no deseado. Lupo gruñó, sus ojos fijos en la oscuridad. Clara, con el corazón acelerado, se acercó a él, su mano en su pelaje. Entonces, una voz cortó la noche, áspera y familiar. Clara. Sé que estás ahí. Sal ahora. Era Diego. Su tono no era de amenaza, pero tampoco de súplica. Había algo roto en él, una urgencia que Clara no entendía. Lupo se tensó, listo para saltar, pero Clara lo detuvo, su mano firme. Quédate, susurró, aunque su propia voz temblaba. Mateo salió, enfrentando a Diego en la penumbra. Vete, hombre. No hay nada para ti aquí. Diego dio un paso adelante, su rostro iluminado por la luna. Solo quiero hablar con mi sobrina. Y, con ese perro, Clara, desde el interior, sintió un escalofrío. Lupo gruñó, sus ojos ámbar brillando con una furia contenida. Diego estaba allí, pero no como antes. Había algo diferente en su olor, en su voz. ¿Era una trampa? ¿O algo más? La noche, cargada de preguntas, esperaba una respuesta. La noche envolvía la cabaña de Mateo como un manto, el aire frío cargado del olor a pino y humo lejano. Dentro, la lámpara de aceite proyectaba sombras temblorosas en las paredes, mientras Lupo, con el cuerpo tenso y los ojos ámbar fijos en la puerta, emitía un gruñido bajo que resonaba como un tambor de guerra. El olor de Diego, licor rancio, sudor, tabaco, se filtraba desde el exterior, un recordatorio visceral del dolor que aún latía en su flanco. Clara, con la mano en el pelaje de Lupo, sentía su propio corazón acelerarse, dividido entre el miedo y la furia. La voz de su tío, áspera y cargada de una urgencia extraña, había exigido hablar, pero las palabras de Mateo, firmes como el roble, lo mantenían a raya. No hay nada para ti aquí, repitió Mateo, su bastón golpeando la tierra con un sonido seco. Vete, Diego, antes de que esto se complique. Diego, de pie bajo la luz de la luna, apretó los puños. Su rostro, iluminado por un resplandor plateado, mostraba algo nuevo, no solo rabia, sino una grieta de duda. No quiero pelear, viejo, dijo, su voz quebrándose. Solo necesito hablar con Clara. Y, con ese perro. Hice algo malo, lo sé. Quiero arreglarlo. Clara, desde el interior, frunció el ceño. Las palabras de Diego eran un rompecabezas. ¿Arreglarlo? El hombre que había pateado a Lupo, que se había reído de su dolor, no era de los que pedían perdón. Pero había algo en su tono, un temblor que no podía ignorar. Miró a Lupo, cuyos gruñidos no cesaban, y luego al cachorro, que dormía en el catre, ajeno al drama. Quédate aquí, susurró a Lupo, aunque sabía que no obedecería si Diego cruzaba la línea. Mateo no se movió, su silueta recortada contra la puerta. Si quieres hablar, hazlo desde ahí. Pero un paso más, y no respondo por lo que pase. Diego respiró hondo, sus ojos buscando a Clara en la penumbra. Clara, sé que me odias. Y tienes razón. Lo que le hice a ese perro, no sé por qué lo hice. Pero no puedo dormir, no puedo pensar. Algo está mal conmigo. Déjame explicarte. Clara dio un paso adelante, ignorando la mirada de advertencia de Mateo. Lupo la siguió, su cuerpo pegado al suyo,
listo para saltar. Explica, entonces, dijo ella, su voz firme pese al temblor de sus manos. Pero no te acerques. Lupo no te perdona, y yo tampoco. Diego tragó saliva, sus manos abriéndose como si quisiera soltar un peso invisible. Cuando era niño, un perro me atacó. Un mastín, grande como un demonio. Me dejó cicatrices, aquí, señaló su brazo, donde una marca pálida apenas se veía bajo la manga. Desde entonces, los odio. Cada vez que veo uno, siento esa rabia otra vez. Pero ese perro, miró a Lupo, y por un momento, sus ojos se encontraron. Él no me atacó. Y yo lo lastimé. No sé cómo arreglarlo, Clara. Pero lo estoy intentando. Lupo no entendía las palabras, pero el olor de Diego había cambiado. Ya no era solo rabia, había un toque de miedo, de algo roto. No confiaba en él, no podía. Los humanos cambiaban de máscara, pero sus botas siempre dolían. Aún así, se mantuvo quieto, dejando que Clara decidiera. Ella, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, sacudió la cabeza. No es suficiente, tío. No puedes deshacer lo que hiciste con palabras. Lupo casi muere por tu culpa. Diego bajó la mirada, sus hombros cayendo. Lo sé. Pero quiero intentarlo. Por ti. Por mí. Antes de que Clara pudiera responder, un aullido cortó la noche, grave y resonante, como si el bosque mismo hablara. Lupo alzó las orejas, su gruñido silenciándose. El olor de la jauría regresó, mezclado con el polvo y la maleza, Garra y sus perros, rondando el perímetro de la cabaña. Mateo giró, su bastón listo, mientras Clara retrocedía, su mano apretando el pelaje de Lupo. Diego, desconcertado, miró hacia la oscuridad. ¿Qué demonios fue eso? Es Garra, dijo Mateo, su voz baja. La jauría. Vienen por el perro. Y ahora, por nosotros. Lupo sintió el peso de la amenaza. La tregua con Garra había sido frágil, rota por su acto en el incendio. Salvar al cachorro le había ganado respeto, pero también había desafiado la autoridad del líder. Ahora, la jauría quería reclamarlo, o destruirlo. Se colocó frente a Clara, su cuerpo temblando de agotamiento pero firme. No podía pelear, no en su estado, pero tampoco podía huir. El cachorro, despertado por el aullido, gimió en el catre, y Clara corrió a calmarlo. Mateo cerró la puerta, echando un cerrojo que parecía demasiado débil para resistir. No podemos quedarnos aquí, dijo. La cabaña no los detendrá. Hay un claro al norte, cerca del arroyo. Es terreno abierto, más seguro. Diego, aún en el umbral, dio un paso adelante. Yo los ayudo. Déjenme ayudar. Clara lo miró, dividida. No confiaba en él, pero estaban acorralados. Asintió, y Mateo, con un gruñido de disgusto, abrió la puerta trasera. Salieron al bosque, el aire frío mordiendo sus pieles. Lupo cojeaba, pero mantenía el paso, el cachorro en los brazos de Clara. Diego cerraba la marcha, sus ojos escaneando la oscuridad. Los aullidos se acercaban, un coro que helaba la sangre. El claro era un círculo de hierba rodeado de pinos, iluminado por la luna. Mateo dejó su bastón en el suelo, sacando un cuchillo pequeño de su chaqueta. Si vienen, manténganse juntos, dijo. Los perros respetan la fuerza. Lupo olfateó el aire, captando el olor de Garra, sangre vieja, agresividad, hambre. La jauría emergió de las sombras, 5 perros liderados por el tuerto, sus dientes brillando. Garra gruñó, su ojo sano fijo en Lupo. No había palabras, solo el lenguaje de las posturas, únete o muere. Lupo, con Clara a su espalda, respondió con un gruñido propio, un desafío que no podía retractar. Clara, con el cachorro apretado contra su pecho, gritó, déjenlo en paz. No les pertenece. Garra no la miró. Su atención era para Lupo, el intruso que había salvado a uno de los suyos y ahora lo desafiaba. Los otros perros rodearon el claro, sus gruñidos creciendo. Diego dio un paso adelante, su voz temblorosa pero firme. Aléjense, malditos. No toquen a mi sobrina. Mateo lo miró, sorprendido, pero no dijo nada. Lupo, sintiendo la tensión,
supo que no había salida. Garra quería sangre, y solo un enfrentamiento lo detendría. Con un movimiento lento, se adelantó, exponiendo su flanco herido. No era sumisión, era una invitación. Garra aceptó, lanzándose con un rugido. La pelea fue un torbellino de dientes y garras. Lupo, más débil pero astuto, esquivó el primer mordisco, rodando para golpear el flanco de Garra. El líder era fuerte, su cuerpo endurecido por años de lucha, pero Lupo tenía algo que Garra no, una razón para pelear. Clara, Mateo, el cachorro, eran su manada ahora, aunque no lo supiera nombrar. Cada mordida, cada arañazo, era por ellos. Clara gritó, sus lágrimas cayendo mientras veía a Lupo sangrar. Diego, sin pensarlo, recogió una rama y la lanzó contra uno de los perros que intentaba flanquear a Lupo. Mateo, con su cuchillo, mantuvo a raya a otro. La jauría, desconcertada por la resistencia humana, dudó. Lupo aprovechó el momento, cerrando sus dientes en el hombro de Garra. El líder aulló, rodando para liberarse, pero Lupo no soltó. Con un último esfuerzo, lo derribó, su pata sobre el cuello de Garra. El claro quedó en silencio, salvo por los jadeos de Lupo y los gemidos de Garra. La jauría retrocedió, sus colas bajas. Lupo, temblando, soltó a Garra, pero mantuvo su postura. El líder, derrotado, se arrastró hacia las sombras, seguido por los demás. Lupo, exhausto, colapsó, la sangre manchando la hierba. Clara corrió hacia él, arrodillándose. Lupo, no. Sollozó, sus manos buscando sus heridas. Mateo se acercó, su rostro sombrío. Diego, paralizado, miraba la escena, sus manos temblando. Había visto al perro pelear, no por odio, sino por lealtad. La culpa lo golpeó como un martillo. Entonces, un aullido nuevo resonó, no de la jauría, sino de algo más grande, más antiguo. Un lobo, su silueta recortada contra la luna, apareció en el borde del claro. Sus ojos brillaron, fijos en Lupo, y luego desapareció. Clara, Mateo y Diego miraron, sin palabras. Lupo, apenas consciente, sintió una calma extraña. El lobo, real o no, era una señal, pero la paz duró poco. Diego dio un paso adelante, su voz rota. Clara, déjame ayudar. Por favor. Clara lo miró, sus ojos llenos de duda. Lupo gruñó, débil pero firme. ¿Era Diego un aliado ahora, o solo otro humano con promesas vacías? La noche, cargada de sangre y secretos, no respondió. El claro, bañado por la luz plateada de la luna, estaba en silencio, un silencio pesado roto solo por el jadeo entrecortado de Lupo y el crujido de la hierba bajo las botas de Diego. La sangre manchaba el pelaje del perro, goteando en la tierra, un recordatorio de la feroz batalla contra Garra. La jauría se había retirado, sus sombras desvaneciéndose entre los pinos, pero la victoria de Lupo tenía un costo. Su cuerpo temblaba, las heridas abiertas palpitando con cada latido, y sus ojos ámbar, aunque aún brillantes, parecían perder fuerza. Clara, arrodillada a su lado, sollozaba, sus manos temblorosas acariciando el pelaje empapado. Lupo, no te rindas. Susurró, su voz rota por el miedo. Mateo, con el cuchillo aún en la mano, observaba la escena con una mezcla de admiración y urgencia. El aullido del lobo, esa figura mítica que había aparecido como un espectro, resonaba en su mente. Conocía las historias del pueblo, un espíritu protector, un guardián de los animales que vagaba por San Isidro. Pero ahora no había tiempo para leyendas. Lupo estaba al borde del colapso, y el claro, aunque seguro por el momento, no era un lugar para curarlo. Tenemos que llevarlo a la cabaña, dijo, su voz grave cortando el aire. Si no lo ayudamos ahora, no pasará la noche. Diego, de pie a unos pasos, seguía paralizado. La imagen de Lupo derribando a Garra, su cuerpo frágil pero implacable, lo había sacudido. La culpa que llevaba días creciendo en su pecho ahora era un peso insoportable. Había pateado a este perro, había reído mientras lo veía sufrir, y ahora lo veía pelear con una valentía que él nunca había conocido. Sus manos temblaban, y cuando habló, su voz era apenas un murmullo. Déjenme ayudar. Por favor, Clara. Sé que no merezco tu confianza,
Pero, déjenme hacer algo. Clara lo miró, sus ojos brillando con lágrimas y desconfianza. Tú hiciste esto, escupió, señalando las heridas de Lupo. ¿Por qué debería creerte ahora? Diego bajó la mirada, sus hombros cayendo. No tenía respuesta, solo el eco de su propia rabia, ahora apagada por algo más profundo. Mateo, sin tiempo para dramas, intervino. Si quieres ayudar, muévelo. Yo cargaré al cachorro. Clara, trae la linterna. Vamos, ahora, con un esfuerzo que parecía arrancarle el alma, Diego se arrodilló junto a Lupo. El perro gruñó, un sonido débil pero firme, sus ojos ámbar fijos en él. Diego dudó, pero Clara, a pesar de su rabia, asintió. Hazlo con cuidado, dijo, su voz tensa. Si le haces daño, no te lo perdonaré nunca. Diego deslizó los brazos bajo Lupo, levantándolo con una suavidad que sorprendió a todos. El perro, demasiado débil para resistirse, dejó escapar un gemido, pero no mordió. Su peso era ligero, sus costillas marcándose bajo el pelaje, un recordatorio de la vida dura que había llevado. Clara caminaba a su lado, la linterna iluminando el sendero, mientras Mateo cargaba al cachorro, que temblaba pero estaba ileso. El bosque los envolvió, el olor a pino y tierra húmeda mezclado con el rastro metálico de la sangre de Lupo. La cabaña de Mateo apareció como un refugio en la penumbra, su silueta achaparrada un faro de esperanza. Dentro, el calor de la lámpara de aceite contrastaba con el frío de la noche. Diego dejó a Lupo en un montón de paja limpia, retrocediendo rápidamente cuando el perro gruñó de nuevo. Mateo, sin perder tiempo, sacó un frasco de ungüento y un cuenco de agua. Clara, moja estos trapos, ordenó, señalando una pila de tela. Diego, trae leña del rincón. Necesitamos mantenerlo caliente. Clara trabajó con manos temblorosas, limpiando la sangre de las heridas de Lupo mientras Mateo aplicaba el ungüento, un olor fuerte a hierbas que llenaba la cabaña. Lupo, aunque débil, seguía consciente, sus ojos siguiendo cada movimiento. En su mente, fragmentos de recuerdos se arremolinaban, el calor de una camada perdida, el dolor de las botas de Diego, la suavidad de las manos de Clara. Pero ahora, algo nuevo lo anclaba, el lobo, esa figura que había visto en el claro. No sabía si era real, pero su presencia lo llenaba de una fuerza que no podía explicar. Mateo, mientras trabajaba, habló en voz baja, como si Lupo pudiera entenderlo. Eres como él, ¿sabes? El lobo protector. Mi abuela decía que aparece cuando un animal lucha por algo más grande que él mismo. Tú luchaste por la niña, por el cachorro. Eso es lo que te mantiene vivo. Clara, con lágrimas rodando por sus mejillas, miró a Mateo. ¿Va a estar bien? Dime que no va a morir. Mateo no respondió de inmediato, sus manos moviéndose con precisión. Es fuerte. Pero necesita tiempo. Y nosotros necesitamos mantenerlo a salvo. Diego, que había regresado con un brazo lleno de leña, avivó el fuego en la estufa. El calor llenó la cabaña, un alivio para el cuerpo tembloroso de Lupo. Pero su presencia seguía siendo una sombra incómoda. Clara lo miraba de reojo, su rabia contenida pero viva. Diego, sintiendo su mirada, se aclaró la garganta. Clara, sé que no puedes perdonarme. Pero quiero cambiar. Lo que vi hoy, ese perro es más hombre que yo. Clara no respondió, solo siguió limpiando las heridas de Lupo. Pero sus manos se suavizaron, como si las palabras de Diego, aunque no suficientes, hubieran tocado algo en ella. Lupo, mientras tanto, cerró los ojos, el dolor atenuado por el ungüento y el calor. En su mente, el lobo volvió, su silueta recortada contra un cielo estrellado. No hablaba, pero sus ojos decían, sigue adelante. No estás solo. Lupo, al borde de la inconsciencia, sintió una chispa de vida reavivarse en su pecho. Fuera, el bosque estaba tranquilo, pero no vacío. La jauría de Garra, aunque derrotada, no había desaparecido. Sus aullidos resonaban a lo lejos, un recordatorio de que la paz era frágil. Mateo, al terminar con Lupo, se puso de pie, su rostro sombrío. No volverán esta noche, dijo. Pero Garra no olvida. Y hay algo más en este bosque, algo que no entiendo. Clara frunció el ceño. ¿El lobo? ¿Es real? Mateo se encogió de hombros. Real o no,
es un signo. Este perro tiene un propósito. Y nosotros también. Diego, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Quiero quedarme. Protegerlos. Sé que no confían en mí, pero déjenme demostrarlo. Mateo lo miró, sus ojos grises evaluándolo. Las palabras no valen nada, hombre. Las acciones sí. Quédate, pero si fallas, no seré yo quien te juzgue. Será él, señaló a Lupo, que abrió los ojos, como si entendiera. Clara, aunque reacia, asintió. No confiaba en Diego, pero necesitaba toda la ayuda posible. Lupo, mientras tanto, yacía en la paja, su respiración más estable pero débil. El lobo de su visión seguía allí, un eco en su mente, dándole fuerza. Pero el peligro no había terminado. El olor de Diego, aunque suavizado por algo que parecía remordimiento, seguía siendo un recordatorio de la traición humana. Y los aullidos de la jauría, aunque lejanos, prometían un regreso. Horas después, cuando el amanecer comenzaba a teñir el cielo de gris, Clara se quedó dormida junto a Lupo, su mano en su pelaje. Mateo vigilaba la puerta, su bastón al alcance. Diego, sentado en un rincón, miraba al perro, sus pensamientos un torbellino. Había visto algo en Lupo, una fuerza que lo hacía cuestionar todo lo que creía sobre sí mismo. Pero antes de que pudiera ordenar sus ideas, un crujido vino desde el exterior. No era la jauría, ni el lobo. Era un paso humano, pesado, deliberado. Mateo se tensó, su mano en el cuchillo. Lupo, aunque débil, alzó la cabeza, un gruñido creciendo en su garganta. Clara despertó, sus ojos llenos de miedo. Diego se puso de pie, su rostro pálido. Es él, susurró, aunque no sabía por qué lo decía. La puerta de la cabaña se abrió lentamente, y una figura se recortó contra el amanecer. No era Garra, ni el lobo, ni un aldeano. Era Diego, pero no el que estaba dentro. Era una sombra de él, un eco de su crueldad, con un cuchillo en la mano y una sonrisa que helaba la sangre. ¿Era real? ¿Un sueño? ¿O algo más oscuro, enviado por el bosque para ajustar cuentas? Lupo, con un último esfuerzo, se puso de pie, listo para enfrentar lo que viniera. La cabaña de Mateo estaba sumida en un silencio tenso, roto solo por el crepitar del fuego en la estufa y la respiración jadeante de Lupo. El amanecer comenzaba a filtrarse por las rendijas de la puerta, tiñendo la penumbra de un gris pálido. Lupo, con el cuerpo cubierto de vendas improvisadas, yacía en la paja, sus ojos ámbar entreabiertos, vigilantes. Clara, sentada a su lado, apretaba su bufanda azul, sus manos temblando tras el susto de la figura en la puerta. Pero no era una sombra sobrenatural, ni un eco de Diego. Era él mismo, el Diego real, con un cuchillo en la mano, pero no como amenaza. Sus ojos, llenos de una mezcla de culpa y urgencia, buscaron a Clara en la penumbra. No vengo a pelear, dijo Diego, su voz ronca, casi suplicante. Bajó el cuchillo, dejándolo caer al suelo con un ruido sordo. Vi al perro, a Lupo. Está mal. Déjenme ayudar. Mateo, con el bastón listo, lo miró con desconfianza. Ya has dicho eso antes, hombre. ¿Por qué ahora? ¿Qué quieres realmente? Diego tragó saliva, sus manos abiertas en un gesto de rendición. Quiero arreglar lo que hice. No puedo deshacer el pasado, pero puedo intentarlo. Por Clara. Por él, señaló a Lupo, que gruñó débilmente, su cuerpo demasiado agotado para moverse. Clara, con lágrimas frescas en los ojos, se puso de pie. No confío en ti, tío. Pero Lupo necesita ayuda. Si lo lastimas, juro que, su voz se quebró, incapaz de terminar la amenaza. Mateo, tras un largo silencio, asintió. Entra. Pero un movimiento en falso, y no será el perro quien te detenga. Diego entró, sus botas pesadas contra el suelo de madera. Se arrodilló junto a Lupo, manteniendo la distancia. Clara le pasó un trapo limpio y el ungüento de Mateo, sus ojos vigilantes. Diego, con manos torpes pero cuidadosas, comenzó a limpiar una herida en el flanco de Lupo. El perro gruñó, pero no mordió, como si percibiera la diferencia en el olor de Diego. Ya no había rabia, solo un rastro de remordimiento que era casi tangible. Clara observaba, dividida entre la desconfianza y una chispa de esperanza.
Mateo, desde la puerta, vigilaba el bosque, donde el silencio de la jauría era más inquietante que sus aullidos. Lupo, aunque al borde del colapso, seguía consciente. El dolor era un latido constante, pero el lobo de su visión, esa figura mítica que lo había guiado, seguía presente en su mente. Sus ojos, brillando como brasas, le daban fuerza. No sabía si era un espíritu, un sueño o algo más, pero su presencia lo anclaba a la vida. Las manos de Diego, aunque humanas, no dolían como antes. Lupo, por primera vez, dejó que un humano lo tocara sin resistencia, un acto que era más rendición que confianza. El trabajo fue lento, el aire cargado de tensión. Clara, mientras ayudaba, no podía evitar mirar a Diego. Había algo diferente en él, una fragilidad que nunca había visto. ¿Por qué ahora?, preguntó, su voz baja pero firme. ¿Por qué te importa, Lupo, después de lo que le hiciste? Diego detuvo sus manos, el trapo goteando sobre la paja. Porque vi lo que hizo, dijo, casi en un susurro. Corrió al fuego por ese cachorro. Peleó contra esos perros por ti. Yo nunca he hecho algo así por nadie. Soy un cobarde, Clara. Pero no quiero seguir siéndolo. Clara no respondió, pero sus hombros se relajaron ligeramente. Mateo, desde la puerta, gruñó. Las palabras son fáciles. Mantén esas manos ocupadas. El cachorro, que había despertado en el catre, gimió suavemente. Clara lo acercó a Lupo, dejándolo acurrucarse contra su flanco. El contacto pareció calmar a Lupo, cuya respiración se estabilizó. Pero la paz duró poco. Un crujido vino desde el bosque, seguido de un olor que hizo que Lupo alzara las orejas. No era la jauría, sino algo nuevo. Hombres, varios, con un rastro de metal, pólvora y cuero. Cazadores furtivos, atraídos por el incendio y los aullidos, rondaban el perímetro de la cabaña. Mateo cerró la puerta, su rostro sombrío. No son del pueblo, dijo, su voz baja. Cazadores. Vienen por pieles, o algo peor. Si nos encuentran, no dejarán testigos. Clara palideció, su mano apretando el pelaje de Lupo. ¿Qué hacemos? Lupo no puede moverse. Diego, sorprendentemente, habló. Yo los distraigo. Llévenlo al arroyo, al norte. Hay cuevas donde pueden esconderse. Mateo lo miró, evaluándolo. Eso es un suicidio, hombre. No te conocen, pero no dudarán en disparar. Diego se encogió de hombros, una sonrisa amarga en su rostro. Tal vez lo merezco. Pero Clara y el perro no. Déjenme hacer esto. Clara, aunque reacia, sintió un nudo en la garganta. No confiaba en Diego, pero su oferta era su única esperanza. Asintió, y Mateo, tras un momento, gruñó su aprobación. Rápidamente, envolvieron a Lupo en una manta, su cuerpo ligero pero frágil. Clara cargó al cachorro, mientras Mateo guiaba el camino. Diego, con el cuchillo en la mano, salió por la puerta principal, gritando hacia el bosque para atraer a los cazadores. El arroyo estaba a pocos minutos, pero cada paso era una agonía para Lupo. El frío del amanecer mordía su piel, y el olor de los cazadores lo seguía, mezclado con el eco de los gritos de Diego. Clara, con lágrimas rodando por sus mejillas, susurraba palabras de aliento. Aguanta, Lupo. No te rindas. Llegaron a una cueva pequeña, oculta tras un matorral. Mateo dejó a Lupo en el suelo, cubriéndolo con la manta. Clara se arrodilló junto a él, el cachorro temblando en sus brazos. El sonido de disparos resonó a lo lejos, seguido de gritos. Clara contuvo un sollozo, sabiendo que Diego estaba arriesgando todo. Mateo, con el cuchillo listo, vigilaba la entrada. Entonces, un aullido familiar cortó el aire. Garra y su jauría, atraídos por el caos. Pero no venían por Lupo. Los perros, liderados por el tuerto, atacaron a los cazadores, sus gruñidos mezclándose con los disparos. Lupo, aunque débil, alzó la cabeza, sintiendo el cambio. La jauría, que lo había desafiado, ahora luchaba por el mismo claro, por el mismo bosque que los había visto nacer. El lobo de su visión apareció de nuevo, su silueta brillando en la penumbra de la cueva, y Lupo supo que no estaba solo. Los disparos cesaron, reemplazados por el aullido triunfal de la jauría. Los cazadores, superados, huyeron,
dejando tras de sí el olor a sangre y miedo. Clara, temblando, abrazó a Lupo. Lo logramos, susurró, aunque sabía que la victoria era frágil. Mateo regresó al claro, encontrando a Diego herido pero vivo, su brazo sangrando por un disparo rasante. La jauría, liderada por Garra, se retiró, su deuda con Lupo saldada. Diego, apoyado contra un árbol, miró a Mateo. El perro, ¿está bien? Mateo asintió. Por ahora. Pero no gracias a ti, Diego sonrió débilmente, el dolor mezclándose con alivio. Lo sé. Pero estoy intentando. De vuelta en la cueva, Clara y Lupo descansaban, el cachorro dormitando a su lado. El lobo de la visión seguía allí, sus ojos prometiendo que la lucha no había terminado. Pero por primera vez, Lupo sintió algo más que supervivencia, sentía un hogar, aunque fuera en la penumbra de una cueva, con una niña que lo había salvado tanto como él a ella. El amanecer trajo una calma tensa. Mateo y Clara trabajaron para estabilizar a Lupo, sus heridas graves pero no fatales. Diego, vendado por Mateo, prometió quedarse, no como redención, sino como un primer paso. Pero mientras el sol subía, un nuevo olor llegó con el viento. Los cazadores, derrotados pero no vencidos, regresaban. Un hombre, con el rostro marcado por un arañazo de Garra, juró vengarse, su voz resonando en el bosque. Clara, al sentir el cambio en el aire, miró a Lupo. No dejaré que te toquen, prometió, su voz firme. Lupo, con un esfuerzo que parecía imposible, lamió su mano. El lobo de su visión asintió, su silueta desvaneciéndose en la luz del sol. La batalla final estaba cerca, y Lupo, aunque herido, sabía que pelearía una vez más. El amanecer bañaba el bosque de San Isidro en un resplandor dorado, pero el aire seguía cargado de una tensión que hacía vibrar la piel. En la cueva junto al arroyo, Lupo yacía sobre una manta raída, su cuerpo cubierto de vendas improvisadas que apenas contenían la sangre de sus heridas. Sus ojos ámbar, aunque opacos por el cansancio, brillaban con una determinación que desafiaba la muerte. Clara, sentada a su lado, acariciaba su pelaje con manos temblorosas, el cachorro acurrucado contra su pecho. Mateo vigilaba la entrada, su cuchillo en la mano, el rostro curtido marcado por la preocupación. Diego, con el brazo vendado tras el enfrentamiento con los cazadores, permanecía en un rincón, sus ojos fijos en Lupo, como si buscara en él una respuesta que no podía encontrar. El olor de los cazadores furtivos, mezclado con pólvora y cuero, regresó con el viento, un eco de la amenaza que no había desaparecido. Clara lo sintió antes de verlo, un cambio en el aire que hizo que Lupo alzara las orejas, un gruñido débil creciendo en su garganta. Los cazadores, derrotados la noche anterior por la jauría de Garra, no eran de los que se rendían. Su líder, un hombre con el rostro marcado por un arañazo profundo, había jurado vengarse, y ahora sus pasos resonaban en el bosque, acercándose con la precisión de un depredador. No podemos quedarnos aquí, dijo Mateo, su voz baja pero firme. La cueva es un refugio, pero también una trampa. Si nos encuentran, no habrá escapatoria. Clara, con lágrimas contenidas, miró a Lupo. No puede moverse. Está demasiado débil. Diego dio un paso adelante, su voz quebrada por la culpa. Yo los llevaré. Hay un claro cerca del pueblo, cerca de la plaza. Si llegamos allí, la gente nos ayudará. No dejarán que esos hombres nos toquen. Mateo lo miró, evaluándolo. Eso es un riesgo, hombre. El pueblo no siempre es amable con los perros callejeros. Ni con los que los protegen. Diego asintió, sus manos apretadas. Lo sé. Pero es nuestra mejor opción. Déjenme llevarlo. Por él, señaló a Lupo, que gruñó suavemente, como si entendiera. Clara, aunque reacia, sabía que no había otra salida. Con cuidado, envolvieron a Lupo en la manta, sus gemidos de dolor cortando el aire. Diego lo levantó, sus brazos temblando no por el peso, sino por la responsabilidad. Clara cargó al cachorro, mientras Mateo abría el camino, su bastón marcando el paso. El bosque, silencioso salvo por el crujido de las ramas, parecía observarlos, como si supiera lo que estaba por venir. El claro cerca de la plaza era un espacio abierto, rodeado de casas de adobe y árboles raquíticos. El sol, ya alto, iluminaba el polvo que flotaba en el aire. Lupo, colocado en la hierba, respiraba con dificultad, pero sus ojos seguían alerta.
Clara se arrodilló junto a él, susurrando palabras de aliento. Aguanta, Lupo. No te rindas ahora, pero el olor de los cazadores llegó antes que cualquier ayuda. 5 hombres emergieron del bosque, liderados por el hombre marcado, cuya cicatriz brillaba bajo el sol. Llevaban rifles y cuchillos, sus rostros duros, sus ojos fríos. El líder, con una sonrisa torcida, señaló a Lupo. Ese perro nos costó caro. Y ustedes también lo pagarán. Mateo dio un paso adelante, su cuchillo listo. No toquen a la niña ni al perro. Esto no tiene que terminar en sangre. El líder rió, un sonido seco que heló el aire. Demasiado tarde para eso, viejo. Clara, con el cachorro en los brazos, se puso de pie, su voz temblando pero firme. Déjenlos en paz. Lupo no les hizo nada. Diego, por primera vez, no retrocedió. Se colocó frente a Clara, sus manos vacías pero alzadas. Si quieren sangre, tomen la mía. Pero dejen a mi sobrina y al perro. El líder alzó su rifle, pero antes de que pudiera disparar, un aullido resonó desde el bosque. Garra y su jauría, atraídos por el olor de la amenaza, emergieron como sombras, sus dientes brillando. Lupo, con un esfuerzo que parecía imposible, se puso de pie, sus patas temblando, un gruñido profundo creciendo en su pecho. Clara gritó, intentando detenerlo, pero Lupo no escuchaba. El lobo de su visión, esa figura mítica que lo había guiado, estaba allí, sus ojos brillando en su mente, dándole fuerza. La batalla fue un caos de gruñidos, disparos y gritos. Garra y su jauría atacaron a los cazadores, sus cuerpos moviéndose con una precisión letal. Lupo, aunque débil, se lanzó contra el líder, sus dientes cerrándose en su pierna. El hombre gritó, cayendo, su rifle disparando al aire. Clara, con el cachorro a salvo detrás de un árbol, corrió hacia Lupo, pero un cazador la interceptó, su cuchillo alzado. Diego, sin pensarlo, se lanzó contra él, derribándolo con un puñetazo. Mateo, con su cuchillo, mantuvo a raya a otro, mientras la jauría hacía retroceder al resto. Lupo, con el líder bajo sus patas, jadeaba, la sangre goteando de sus heridas. El hombre, aterrorizado, dejó caer su arma, suplicando. Pero Lupo no mordió. En cambio, lo miró, sus ojos ámbar brillando con algo más que furia. Era una advertencia, un eco del lobo protector. El líder, temblando, retrocedió, y los cazadores, superados, huyeron, sus gritos desvaneciéndose en el bosque. Lupo colapsó, su cuerpo cayendo en la hierba. Clara corrió hacia él, sollozando, sus manos buscando sus heridas. Lupo, no. Por favor, aguanta. Gritó, abrazándolo. Mateo y Diego se acercaron, sus rostros sombríos. La jauría, con Garra a la cabeza, los observó desde la distancia, sus colas bajas, como si reconocieran el sacrificio de Lupo, pero Lupo no estaba acabado. Sus ojos, aunque débiles, seguían abiertos, y su respiración, aunque lenta, seguía fluyendo. El lobo de su visión apareció una última vez, su silueta fundiéndose con el sol, y Lupo sintió una paz que nunca había conocido. Clara, con lágrimas rodando por sus mejillas, lo abrazó, susurrando promesas de un hogar, de un futuro. Días después, Lupo se recuperaba en la casa de Clara, un espacio humilde pero cálido al borde del pueblo. El cachorro, ahora fuerte, jugaba a su lado, mientras Clara le cepillaba el pelaje, sus heridas sanando lentamente. Mateo visitaba a menudo, trayendo hierbas y historias del lobo protector. Diego, transformado por lo que había visto, comenzó a trabajar con el pueblo, construyendo refugios para los perros callejeros, su culpa convertida en acción. Los aldeanos, conmovidos por la historia de Lupo, se unieron, y San Isidro, por primera vez, sintió el peso de la empatía. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Lupo salió al patio, su cuerpo aún débil pero vivo. Clara lo siguió, sentándose a su lado. El viento trajo un aullido lejano, no de Garra ni de la jauría, sino de algo más grande, algo eterno. Lupo alzó la cabeza, sus ojos brillando, y respondió con un aullido propio, profundo y resonante, que recorrió el pueblo como un eco. Los aldeanos, al escucharlo, detuvieron sus tareas, sus corazones latiendo al unísono. Era el aullido de Lupo, el perro que había desafiado la crueldad, que había unido a humanos y animales en una verdad simple: la vida, en todas sus formas,
merecía ser protegida. Clara, con lágrimas de alegría, abrazó a Lupo. «Eres nuestro héroe», susurró Lupo, aunque no entendía las palabras, sintió el amor en su voz. El lobo de su visión, ahora un recuerdo, lo había guiado hasta aquí, hasta un hogar. Su aullido resonó una vez más, un canto de triunfo, de resiliencia, de esperanza. Y en San Isidro, bajo las estrellas, el eco de ese aullido prometió que Lupo viviría para siempre, no solo en la carne, sino en el corazón de un pueblo que había aprendido a escuchar.